Que sí, que te han dicho tantas veces que para incrementar tu productividad tienes que apagar tu teléfono móvil, aislarte y concentrarte plenamente en aquello que estés haciendo, que acabas estableciendo un plan de comunicación para poder colaborar con otras personas pensando que es la mejor opción posible. El episodio de hoy es uno de estos que podríamos llamar transversales porque sirven no solamente para las personas que realicen actividades relativas al diseño y gestión de lugares de trabajo, sino que también sirve para cualquier otra actividad, especialmente si tienes que tratar con otras personas. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Entre Lápices y Pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Y como te estaba diciendo, hoy en día pues hay muchos cursos de productividad, muchos gurús de productividad, muchos métodos de productividad, y muchos de ellos se centran en algunas cuestiones que son realmente peregrinas. Algunos te van a decir que la mejor manera de tener más productividad es ir arrastrando, consiguiendo pequeñas porciones de tiempo que al cabo de una semana suman tantos minutos o tantas horas al cabo del mes o al cabo del año. Ya hemos hablado en algunas ocasiones de que eso no tiene mayor sentido si el tiempo que estás arañando no se puede utilizar. Y muchas veces también se centran mucho en la cuestión de las interrupciones. Y verás, lo de las interrupciones tiene sentido, pero muchas veces se saca de contexto y ha acabado haciéndose una especie de burbuja dentro de la cual parece que el mundo funciona de otra manera, especialmente en el mundo colaborativo en el que nos movemos hoy, donde la mayoría de los métodos de productividad mal aplicados no tienen mucho sentido. Y vamos a explicar por qué. Verás, a estas alturas yo ya llevo publicados varios libros acerca de productividad. De hecho, mi libro más vendido es The Quick Book of Time Blocking, que es un libro relativo a bases de gestión de tiempo y cómo aplicar el time blocking. Y también tengo un curso en español, en este caso, hablando de lo que son las bases de la gestión del tiempo y aplicando el método de time blocking. Tengo otro curso de método Pomodoro y vaya usted a saber cuando escuches este episodio, probablemente haya crecido esa oferta de formación, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Mira, cuando yo doy una sesión, por ejemplo, y doy una clase, una conferencia o lo que sea, que está organizada por mí, en la que las reglas de las personas que acceden o que asisten están establecidas por mí, yo no digo nada de que se tenga que apagar el móvil. No pido que se apaguen los teléfonos. Lógicamente, si formo parte de una conferencia que organiza otras personas, esas otras personas establecen si se tiene que apagar el teléfono o lo que sea. En el caso que lo organice yo, no. ¿Y por qué? ¿Qué ocurre? ¿Por qué cuando todo el mundo está diciendo que se apaguen los móviles, yo no pido que se apaguen los móviles? Normalmente las personas lo ponen en silencio, pero no es necesario apagarlo. Es decir, se establece una relación entre personas de manera adulta por la cual cada uno, pones el móvil en silencio, si alguien te llama puedes ver quién es, puedes establecer la urgencia o la prioridad de esa llamada y ya decides si te sales un momento fuera del aula o de la sala de reuniones o donde estemos, o si es algo que pueda esperar y permaneces en el aula. Puedes enviar un mensaje de texto, que es algo que no hace ruido, para avisar, estoy en una formación, termino dentro de una hora, dentro de 3 horas, tenemos un descanso dentro de 45 minutos, hablamos entonces, si lo estimas necesario, y si es algo que crees que tiene prioridad, entonces te levantas y sales fuera de la sala, volverás a entrar cuando hayas terminado esa conversación. No es necesario que yo te diga apaga el móvil mientras estés aquí dentro porque si no, no te concentras, etcétera. Tú ya no estás en el colegio, se entiende que ya eres capaz de discernir
unas cosas de otras y eres capaz de organizarte y de saber cómo funcionas y cómo funciona la organización con la que estás trabajando en ese momento, etcétera. Bien, muchos métodos de productividad, como decía, se centran mucho en la cuestión de las interrupciones. Y esto tiene lógica porque hay diversos estudios que lo que te dicen es que cada vez que se te interrumpe la tarea que estás haciendo o la actividad que estás haciendo, luego se tarda bastante, se tarda como 4 veces más en volver a coger el hilo de lo que estabas haciendo. Si estás escribiendo un informe y de repente pues alguien te llama por teléfono y te interrumpe, pues luego cuando empiezas a ver por dónde iba, qué es lo que había escrito ya, qué es lo que me faltaba por escribir, pues esto, por dónde iba, ¿no? Y eso, claro, acumulando interrupciones, pues efectivamente el trabajo se hace complicado. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas personas? Dicen, bueno, pues ya está, pues como se suele decir, cortamos por lo sano y apagan el móvil o lo ponen en modo avión o lo que sea y dicen, bueno, pues ya cuando acabe mi trabajo, cuando acabe lo que estoy haciendo, entonces ya pues me dedico, por ejemplo, a contestar las llamadas que haya tenido o a contestar los mensajes instantáneos que haya tenido o lo que sea. Bien, esto que a priori suena estupendo, pues no es tan estupendo. Y es uno de los motivos por los que yo en mis clases, en mis talleres, no pido que las personas apaguen el móvil. Y al final se puede resumir de una manera bastante directa y bastante fácil. Y es que es incluso gracioso si lo piensas, porque todo el mundo lo que dice es, más o menos el mensaje es, mientras estés conmigo apaga el móvil, pero luego cuando yo te llame quiero que me contestes. Cuando estés con los demás, no apagues el móvil, cuando estés conmigo sí. Y entonces ellos lo que hacen, cuando lo llevan a su terreno de productividad, es decir, bueno, mientras estoy realizando mis tareas, yo apago mi teléfono móvil para que no me llame nadie. Y cuando acaban de realizar sus tareas, entonces es hora ya de llamar a los demás y entonces esperan que los demás sí que les contesten. Y esto es algo tan sencillo como que, oye, si tú apagas tu teléfono móvil todos los días entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, por decir algo, y luego ya lo enciendes y ya devuelves las llamadas, pues puedes encontrarte tranquilamente con que las otras personas pues apaguen su teléfono móvil desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Y entonces, bueno, el teléfono móvil deja de tener sentido porque si no se puede hablar con los demás, pues un teléfono con el que las llamadas, digamos, no funcionan, aunque técnicamente funcionen, pero si uno de los dos teléfonos está apagado siempre, pues el teléfono no funciona y entonces la comunicación desaparece. Cuando hablo de programar la comunicación, me estoy refiriendo a estas programaciones que son monodireccionales, es decir, que tú estableces, porque tú adoptas un método de productividad, te configuras tu calendario para tener tu mayor productividad, tu horario, etc. Y entonces luego dices, vale, pues como yo prefiero trabajar, pues eso, por ejemplo, de manera concentrada entre las 10 de la mañana y la 1 del mediodía o las 2 de la tarde, pues será a partir de ahí cuando empiece a leer los correos y a contestarlos, por ejemplo. O los mensajes instantáneos, que cada vez se hace más, ¿no? Es decir, bueno, personas que solamente entran en las aplicaciones de mensajería instantánea, pues a partir de las 4 de la tarde o de las 5 de la tarde y el resto del día lo tienen en silencio para que no se les interrumpa con esa mensajería instantánea, ¿no? Y claro, pues esto al final a lo que lleva es a decir, oye, pues una mensajería instantánea se entiende que hoy en día ya no es ya tan instantánea. Tú preguntas algo a través de una aplicación de mensajería instantánea y no esperas que te contesten en el momento, como pasaba al principio hace años cuando se empezaron a instalar. También ocurría con los correos electrónicos cuando los teléfonos móviles empezaron a ser capaces de gestionar correos electrónicos. Muchas personas te enviaban un email y se quedaban con el teléfono en la mano esperando a que les contestaras en ese momento. Con el paso del tiempo se fue entendiendo que cuando se manda un correo electrónico, ¿vale?, se recibe, pero se contestará cuando sea el momento de contestarlo. Y entonces eso se sustituyó después con las aplicaciones de mensajería instantánea, que se entendían como que, bueno, esto sí, cuando te mando un mensaje instantáneo, tú lo recibes en el momento y me contestas en el momento. Luego con el tiempo
ya se ha ido entendiendo que eso de en el momento, pues no quiere decir que sea una cuestión de unos segundos o de unos pocos minutos, sino que, oye, pues las personas cuando reciben el mensaje pueden estar haciendo otra cosa, pueden, yo qué sé, estar conduciendo, pueden estar en una reunión o pueden estar haciendo alguna tarea que no sea compatible con poder contestarte el mensaje. También hay muchas veces que el mensaje instantáneo requiere una respuesta que hay que investigar primero. Bueno, pues en cualquiera de los casos, pues se entiende que el mensaje instantáneo no se va a contestar tan instantáneamente como se hacía al principio. No obstante, si una mensajería instantánea queda relegada a que se va a consultar solamente a última hora del día, pues ya deja de tener mucho sentido. Porque pues, el ejemplo que pongo en algunos de los cursos de productividad es, oye, pues si tú le mandas un mensaje instantáneo a alguien a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana y le preguntas, oye, ¿hoy vamos a comer juntos? Y te contestan a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde, pues no. Vale, pues ya para entonces ya lo había inferido yo solito, no necesitaba que me contestaras. Ya cuando dieron las 2 de la tarde y no me habías dicho nada, pues bueno, pues a lo mejor ya he ido a comer yo. Sabes que no... pongo un ejemplo que es claro porque suele tener un horario. A lo mejor tú tienes una interrupción en la oficina pues para poder comer a mediodía entre las 2 y las 3 de la tarde, ¿no? Y si tú le dices a un compañero, oye, pues hoy vamos a comer juntos, y se lo dices a las 10 de la mañana y te contesta a las 4 de la tarde, pues evidentemente es que no. Pero claro, es que no te han contestado. ¿Por qué no te ha contestado? No, es que yo solamente miro la aplicación de mensajería instantánea a partir de las 5 de la tarde. Y entonces, hasta entonces no veo lo que ha llegado. Vale, bueno, pues entonces lo mejor que puedes hacer es que si sabes que esa persona no utiliza la mensajería instantánea, aunque tenga instalada la aplicación y entonces a ti te aparezca en tu teléfono móvil, etcétera, pues es de alguna manera en tu listado de contactos o como sea, pues marcarlo para saber que a esa persona pues no tienes que escribirle mensajes instantáneos porque no te los va a contestar. Entonces la comunicación se establecerá por otras vías. Pero claro, como te vas dando cuenta, esa vía de comunicación se establece de manera unilateral. Es decir, te están diciendo, no, es que yo no veo mis mensajes hasta las 5 de la tarde. Entonces, si quieres comunicarte conmigo, tendrás que hacerlo así. Y claro, esto es desde una perspectiva tan egocentrista como pensar que no hay nadie más en el mundo. Y entonces, claro, si cada uno, si tú, pues en tu grupo, en tu oficina, pues sois a lo mejor 10 personas, y cada uno establece de manera unilateral la metodología para poder comunicarse con él, entonces llega un momento en el que esto no funciona, no existe comunicación, porque uno te dirá, no, a mí por email y entre las 3 de la tarde y las 7. Otro te dirá, no, yo solamente mensajería instantánea, pero en las horas pares. Y otro te dice, no, yo solamente llamadas telefónicas, pero solamente cada 20 minutos o cada 3 horas durante 20 minutos. No, a mí, pues mira, por la mañana por email y por la tarde por mensajería instantánea. Y dices, vale, muy bien. O sea, si cada uno establece una metodología de comunicación programada, pero según sus propios intereses, pues llega un momento en el que la comunicación es imposible. Y lo que se olvida en todos estos cursos de productividad, que todos estos gurús que te hablan de todo esto y que son tan rotundos de el teléfono móvil es lo que acaba con tu productividad, las interrupciones son lo que acaban con tu productividad, etcétera, etcétera. Lo que se olvidan es que precisamente hoy en día la productividad tiene mucho que ver con el trabajo en equipo y que la productividad acaba siendo la que tenga el equipo. Y para que el equipo tenga productividad, es cierto que cada una de las partes del equipo, cada una de las personas que componen el equipo tiene que tener una alta productividad. Pero la combinación de esas, digamos, productividades es más importante que la individual. No te sirve de nada que si hay 5 personas haciendo un trabajo y cada una de esas 5 personas tiene que hacer un 20% del trabajo, que haya una persona que sea capaz de hacer su 20% el primer día y los demás no hayan terminado su trabajo hasta el cabo de 2 semanas, pues el equipo ha terminado al cabo de 2 semanas.
Porque una persona haya terminado en la primera mañana no quiere decir que el equipo haya tenido mucha productividad. Una persona a lo mejor sí, pero es que esa persona que tiene esa productividad por encima del resto no te sirve como persona productiva para el equipo si su productividad se nutre de la falta de productividad de los demás. Y esto quiere decir, si esa persona se aísla, apaga su teléfono y se dedica a hacer su parte, pero su parte tiene correlaciones y tiene interferencias o inferencias con otras partes del trabajo, hay otras personas que le tienen que consultar datos que dependen de datos que tenga que ir mostrándoles o que tenga que ir dándoles, pero no lo hace porque está concentrado haciendo su trabajo y que nadie moleste, está interrumpiendo al resto, está ralentizando al resto. No sirve de nada que luego cuando acabe su trabajo diga, vale, pues yo ya he terminado, soy fantástico, fantástica y vosotros todavía no habéis empezado. Ya no hemos empezado porque nos tenías que dar unos datos que no nos has dado. Entonces no sirve de nada que tú termines tu trabajo porque hasta que el equipo no termine, esto no está terminado. Imagínate, por no pensar siempre en trajes y corbatas, en una obra. En una obra, pues la obra se termina cuando se termina el último oficio. No sirve de nada que si tú tienes en una obra, pues una empresa de fontanería, una de electricidad y una de albañilería y una de pintura, y vale, la última que tiene que entrar normalmente es la de pintura. Pero claro, pues oye, a lo mejor los albañiles hicieron las rozas muy rápido y a lo mejor luego pues la fontanería pues se instaló muy rápido. Y luego pues se taparon las rozas muy rápido. Pero luego a lo mejor, pues ¿qué te voy a decir yo? Pues la electricidad pues no tenía definido el trazado por el que tenía que ir. Y eso pues provocó un parón. O a lo mejor incluso, ¿no? Pues que alguien de los primeros trabajos pues haya ido más despacio o lo que sea. O incluso la última parte. Tal vez la empresa de pinturas pues o de pintores, pues ha ido demasiado despacio o ha llegado tarde, ha entrado en la obra demasiado tarde, lo que sea. Bueno, pues esa obra no está terminada. Si todo ese compendio de oficios está en una misma empresa, lo que podría entenderse como una constructora, la constructora no ha terminado hasta que se termina el último trabajo. Y pues cualquiera que trabaje en el ámbito de la construcción sabrá que hasta que no termina el último trabajo, no se puede, por ejemplo, enviar una factura por el trabajo terminado para poder cobrar por el trabajo realizado. Y es común que en las obras pues nadie quiera descolgarse demasiado o que cuando vean que hay un trabajo que se está quedando descolgado haya un esfuerzo para que eso no sea así, porque hasta que no se termine todo, ese trabajo no está terminado y se entiende como un conjunto. No sirve de nada esa productividad individual de manera que pudiera perjudicar al resto. En el ámbito de la gestión y de la oficina ocurre muchísimo. Muchos métodos de productividad, tal cual se explican por muchas personas que no entienden realmente de qué va esto de la productividad, parece que solo sirviesen pues en ese campo idílico tan novelesco de pues que si fueras un escritor que te vas a escribir una novela y te vas a una cabaña en el bosque y entonces tú solo o tú sola estás allí organizándote tu tiempo para ti mismo, para ti misma, sin tener que contar con nadie porque solamente tienes que escribir tu novela. Y entonces te aíslas, apagas los teléfonos, te vas a un lugar que no tenga ni electricidad, donde el único sonido que haya sea el de la nieve y bueno, pues este tipo de situaciones tan idílicas de novela o de cuento que suele ser pues el ejemplo que se tiene en la mente cuando se habla de ese tipo de productividad, pero sin tratar con los demás. Mira, hay métodos de productividad como el Pomodoro, que es un método también muy mal entendido y que todo el mundo se piensa que se entiende en 5 minutos, pero que no es así, no se entiende en 5 minutos. Yo tuve que hacer un curso entero que se llama Productividad ya con el método Pomodoro, por si lo quieres buscar en internet, ahí lo tienes, lo puedes comprar. Pues, ¿por qué fue a hacer ese curso? Pues porque se entiende muy mal y se explica muy mal. Pero una de las bases que tiene ese curso son las interrupciones. Y ese método, quiero decir, el método Pomodoro,
es un método en el que se va trabajando a intervalos. Entonces, trabajas un intervalo, paras, trabajas un intervalo, paras, trabajas un intervalo, paras. Van variando la longitud de los descansos y la frecuencia de los descansos. Tienes un periodo de trabajo, que es el que llaman Pomodoro. Pues es un trabajo intenso durante unos minutos, luego descansas unos minutos, luego vuelves a trabajar otros minutos y así. Claro, llevado al punto de vista de las interrupciones, tú mismo te estás interrumpiendo. ¿Pero por qué te interrumpes? Te interrumpes para descansar. Claro, no es lo mismo una interrupción programada que una interrupción fortuita. Sí, eso está claro. Pero establecer las preferencias y las prioridades de las interrupciones también es importante. Imagínate, te voy a poner un caso muy claro. Imagínate que estás redactando un informe, por ejemplo, y te llama un compañero para decirte que ya no tienes que redactarlo. Y tú te has empezado a aislar a las 9 de la mañana, te llaman a las 9:10, pero tú ya no coges el teléfono porque ya estás en tu modo concentración, que hoy en día tienen muchos nombres también, estos modos de concentración, algunos anglosajones, otros en castellano, pero tienen unos nombres porque a todo se le pone nombre, y ya estás ahí en tu trabajo profundo, ya no coges el teléfono. Y ya vuelves a encender el teléfono a las 3 de la tarde, 6 horas después. Y cuando oyes, pues a lo mejor te han dejado un mensaje de voz o te han enviado un mensaje instantáneo y te dice, oye, que nada, déjalo, que ya no hace falta, que al final este trabajo pues se ha suspendido, se sustituye por otro, los datos han cambiado, hasta que no nos lleguen los datos definitivos no vamos a poder realizar el informe, etcétera, así que no hagas nada. Vale, pues eso, pues te hubiera merecido la pena tener una comunicación con esa persona que llamaba para avisarte, ¿sí, no? O que a lo mejor había un dato, imagínate. Un ejemplo que probablemente todo el mundo entienda. Pues imagínate que estás calculando una cimentación de un edificio y te mandan el dato de un estudio geotécnico de la resistencia que tiene el terreno, así resumiendo mucho. Según la resistencia que tenga el terreno, por ejemplo, quedándonos solo con ese dato y no con otras cosas, que es mucho más complejo, pero imagínate que te dicen, pues es que este terreno tiene una resistencia de 3. Y entonces tú pues haces tu cálculo de la cimentación y dices, vale, pues hoy voy a calcular la cimentación. Apagas tu móvil, te encierras, te vas a la cabaña del bosque y te pones a hacer números, a hacer cálculos, a justificar todo normativamente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero resulta que cuando llevas 10 minutos con eso, pues había un mensaje instantáneo, había un email, había una llamada para decirte, oye, mira, que no, que es que resulta que no era una resistencia de 3, me parece que he dicho. Pues no, que la resistencia era de 1. Entonces, pues resulta que no, que lo de 3 era un error, que la resistencia es de 1 y entonces la cimentación pues tiene que ser calculando la resistencia del terreno de 1. Pues te va a salir una cimentación pues bastante más grande, o incluso vas a tener que cambiar el tipo de cimentación a otra. Pero tú, como no te enteras de eso porque estás en tu trabajo profundo y estás en modo productividad, ahí nada, pues no te has enterado. Y resulta que todos los cálculos que has hecho de todas las cimentaciones en ese terreno que has realizado durante esa mañana, por ejemplo, están mal. No sirven de nada. Y entonces luego cuando oyes el mensaje instantáneo, o sea, cuando oyes el mensaje que te han dejado, o contestas la llamada perdida, o lees el correo, o lo que sea, donde se te dice, no, mira, que no hay que considerar que eso resiste 3, sino que resiste 1, pues oye, al día siguiente, o ya cuando sea, pues vas a tener que rehacer todo el trabajo, todas las horas, los modelos, lo que sea, porque todo lo que has hecho no servía de nada. Y ahora la pregunta es, ¿tan productivo has sido? O sea, en vez de parar a los 10 minutos cuando te avisaron y empezar a hacer las cosas bien, por no tener esa interrupción, porque te estaban molestando, por no tener esa interrupción, pues resulta que has tirado horas en vez de minutos. Nos damos cuenta de que las cosas no son tan sencillas en el mundo real como te lo pintan en tantos cursos y tantos libros y tantos gurús, que parece que, bueno, sea todo súper sencillo. No, hay más complejidad. Hay mucha más complejidad y lo que se tiene que establecer es cómo enterarte precisamente de esas cosas. Llévalo a cualquier ámbito, ¿no? En el ámbito comercial, ¿cuántas veces un comercial no habrá atendido una llamada que era alguien que le quería hacer una compra? Por ejemplo.
Pero también en el ámbito comercial hay muchas personas que no, yo es que pues, mi trabajo, yo solamente miro el correo, yo solamente contesto a los mensajes a partir de tal hora porque yo estoy haciendo informes, estoy con el CRM pues de tal a tal hora y a partir de ahí pues yo estoy aislado, lo que sea, ¿no? Bueno, de hecho, bueno, en algunas ocasiones llamas a una oficina y preguntas por un comercial y te dicen que no pueden pasarte con un comercial porque el comercial no puede recibir llamadas. Y uno se queda pensando, ¿y el comercial sabe que dais esta respuesta? Porque el comercial normalmente es quien llama y, hombre, pues si alguien le llama, si un posible cliente le llama para pues, tener un estudio de la posibilidad de comprar algo sin tener que haberlo encontrado él, haberlo perseguido él, pues probablemente se alegre. Y tal cual muchas veces parece en las oficinas, pues pareciera lo contrario, ¿no? Pero bueno, es otro ejemplo más de las dificultades de la comunicación, ¿no? Como digo, al final hay que coordinarse y hay que establecer unos métodos de comunicación que sean efectivos. Lo de, bueno, quedarte aislado y realizar solo tu trabajo, vale, pues si trabajas tú solo, no necesitas del trabajo de nadie ni datos de nadie. Y luego además tampoco nadie necesita de tus datos. Oye, pues entonces organízate como quieras. Si tu trabajo es escribir novelas en una cabaña en el bosque, pues tan tranquilamente te organizas como quieras y no va a afectar a nadie. Pero si trabajas como se trabaja en el 99% de los casos hoy en día dentro de un equipo, no sirve que te organices tú. Mira, una de las quejas más habituales en el teletrabajo es que las personas que algunos días teletrabajan, que se quedan en su casa, no cumplen con el horario. Puede ser que sí cumplan con el trabajo establecido, pero no con el horario. ¿Eso qué quiere decir? La queja es que las personas que están teletrabajando, pues resulta que si tienen que enviar unos datos, pues en vez de enviarlos pues a las 11 de la mañana, pues no, a las 11 de la mañana resulta que se han ido a hacer la compra o se han ido a llevar el coche al taller o se han ido al gimnasio o se han ido a lo que sea y luego se ponen a hacerlo pues a las 8 de la tarde y lo envían a las 10 de la noche. Bueno, sí, ellos dicen, no, si yo lo he enviado, sí lo he hecho. Ya, pero es que a lo mejor había otras personas que estaban en la oficina y que estaban esperando a recibir ese dato para poder seguir con su trabajo. Y sí, tú luego dices, sí, yo lo envié tal día, mira, ¿ves? Está enviado, yo he cumplido. Ya, pero has entorpecido a los demás. Y entonces lo que se suele inferir es que si en vez de estar en tu casa y en día de teletrabajo hubiera sido el día anterior o el día siguiente que estabas en la oficina, tus compañeros habrían tenido el dato a las 10 de la mañana en vez de tenerlo a las 10 de la noche y hubieran podido aprovechar su día. Mientras que tú, para aprovechar tu día y haberte ido al gimnasio y haberte ido a llevar el taller el coche, lo que sea, con esas acciones lo que has provocado es que el resto de tus compañeros que dependían de una parte de tu trabajo para realizar el suyo se han visto afectados y perjudicados. Es por este tipo de actitudes que vienen precisamente de este tipo de entendimientos erróneos de lo que es la productividad, por lo que bueno, las empresas con esto del teletrabajo ocasional no están nada contentas, porque al final no es tu trabajo. Cuando dicen, no, es que en mi casa trabajo más horas, y es que yo cuando me quedo en casa al final saco más trabajo, soy más productivo, más productiva. Es que no se trata de que tú saques más trabajo, que tú trabajes más horas o que tú, sino que el equipo entero, que la empresa tenga una productividad lo más alta posible. No sirve de nada que tú luego a las 12 de la noche digas, es que esta noche me he quedado hasta la 1 de la madrugada trabajando. Ya, pero es que ese dato a la 1 de la madrugada al resto del equipo ya no le sirve, ya es para el día siguiente, mientras que a lo mejor se necesitaba para el día anterior. Y tú no lo has enviado porque estabas organizándote tu tiempo al margen del resto. Eso es lo que finalmente acaba siendo un problema cuando se habla de la organización del tiempo de una manera tan aislada. Y las comunicaciones, pues ocurre lo mismo. Apagas tu móvil porque estás muy concentrado, pero luego sí que quieres que cuando llamas a alguien te coge el teléfono. Y es una cosa que pasa muy a menudo. Mira, tú apagas tu móvil, empiezas a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana, ya te sientas en tu escritorio y dices, bueno, ahora ya es cuando toca concentrarme y apagas tu móvil. Y entonces cuando llevas una hora trabajando te das cuenta de que te falta un dato.
Anda, caramba, sí, aquí falta la dirección de no sé quién, o falta, yo que sé, algún dato de documentación, una referencia, y cuál era la referencia de no sé qué, o en qué fecha hay que buscar no sé cuántos, tal. Vale, muy bien, pues entonces, ¿quién sabe eso? Pues eso lo sabe quien sea. Pues coges el teléfono, lo enciendes por un momento y dices, oye, por encenderlo por un momento no pasa nada, porque es una interrupción que, oye, estás generando tú. Y entonces llamas a quien sea, oye, mira, que me hace falta, es que no puedo seguir si no me dices cuál es la referencia del pedido no sé cuántos o del informe de no sé cuántos, de qué fecha es o lo que sea. Y entonces la otra persona te lo dice, pues mira, la referencia es pim pam pum. Y entonces metes la referencia pim pam pum y sigues trabajando. Y no pasa nada, ¿verdad? Y sigues con tu productividad plena. Ahora bien, ¿qué pasa si los demás hacen lo mismo que tú? Tú enciendes tu móvil porque en ese momento no puedes seguir trabajando. Y la otra persona, mira, tiene el móvil también apagado, porque está también trabajando en un modo super concentración. Y entonces tú te quedas parada porque no puedes seguir porque te falta ese dato. Imagínate, por ejemplo, lo que decíamos antes, que estás calculando esa cimentación y te das cuenta de que hay una zona del terreno donde no tienes el dato de la resistencia del terreno. Pues toda esa cimentación no la puedes calcular. Llamas, oye, envíame por favor cuál es la resistencia del terreno de esta zona. Vale, ahora te la mando. Y continúas con tu trabajo. Pero si tú cuando llamas o cuando escribes, o tú le escribes un email a tus compañeros y resulta que tus compañeros no van a leer el email, no van a abrir el email hasta las 6 de la tarde y son las 9 de la mañana, o les llamas por teléfono y tienen apagado el móvil porque no lo van a encender hasta que sean las 3 de la tarde, pues tu trabajo se queda paralizado, ¿no? Y entonces te enfadarás muchísimo y dirás, no me atendéis al teléfono, así no se puede trabajar, etcétera, etcétera. Es lo mismo que estabas haciendo tú. Lo que pasa es que cuando lo haces tú, lo entiendes de una manera y cuando te lo hacen a ti, lo entiendes de otra manera. Pero viene a ser lo mismo. Entonces los métodos de productividad no sirven de nada si para que alguien sea productivo se tiene que nutrir de entorpecer al resto del equipo. Eso no sirve. Espero que con este mensaje haya quedado bastante claro y se quede un poquito, cuando hagas un curso de productividad o leas un libro de productividad o lo que sea, pues lo pongas un poquito en duda y te lo lleves a tu terreno y veas si realmente todo eso sirve de algo para tu actividad o si se están poniendo en un plano teórico en el cual, pues oye, solo funcionaría si trabajaras en solitario, como te digo, ese ejemplo de irte a escribir una novela o una cabaña en un bosque nevado. Si no, si trabajas en una oficina o que no estés físicamente en la oficina, pero trabajas con un equipo de personas y tenéis que estar intercambiando datos y estar colaborando para sacar adelante el trabajo, pues eso de aislarse y yo no leo los mensajes y a mí no me llaméis porque no contesto el teléfono, pues no es tan buena directriz como todos estos libros y cursos te acaban diciendo. Como siempre, lo más interesante serán vuestros comentarios y nos escuchamos en el próximo episodio.